cómo descubrir y parar las calumnias. Gloria a Dios. Cómo descubrir y parar las calumnias y las mentiras. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, versículo 28. Lo tenemos, hermanos, Proverbios 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. Bien, hermanos, este tema es muy importante. Si nosotros tomamos el consejo de Dios, créame, nos evitaremos grandes males en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida en la iglesia, en todos los sentidos, hermanos, nos vamos a evitar muchos males. Entonces es importante, hermano, cómo descubrir las calumnias y mentiras y pararlas. Es imposible que nosotros, hermano, evitemos que seamos objeto de alguna calumnia o de alguna mentira. O también es imposible que a nosotros llegue alguna mentira o alguna calumnia. Bien, pero en lo que toca de nuestra parte, hermano, o en lo que está de nuestra parte, ¿cómo podemos evitar o cómo podemos parar y descubrir las mentiras, las calumnias? Este texto, hermano, que acabamos de leer nos dice que el chismoso, que puede traer en ese chisme calumnias, murmuraciones, su finalidad, hermano, o su fin de una calumnia, de una mentira, siempre lleva a apartar a los mejores amigos. Si alguien, hermano, con lo que comentó, con lo que dijo, con lo que murmuró, se ve que se han apartado aquellas personas, aquellos amigos, créanme que eso es el indicativo de lo que se habló es una calumnia, es una mentira. Pues siempre esa obra de Satanás lleva ese objetivo, apartar a los mejores amigos. Y podemos decir apartar a los hermanos también. Proverbios 17, hermanos, Proverbios 17, dice ahí la escritura, algo muy similar a lo que acabamos de leer en el capítulo 16. 17, versículo 9. El que cubre la prevaricación, o la versión 60 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. Aparta al amigo. Esa es el objetivo de la obra del enemigo, hermanos, apartar a los amigos, apartar a los hermanos, divulgar aquella falta en razón de murmuración, a veces en razón de calumnia, para apartar, hermano, al amigo. 11 de Proverbios 11, versículo 9. Dice también ahí en el nombre del Señor Jesús, el hipócrita con la boca, ¿qué hace? Daña a su prójimo. Ya hemos dicho que el prójimo, hermano, es el que nos hace bien. Y bueno, nuestros hermanos que oran por nosotros, que alguna vez nos hablaron la palabra de Dios, son nuestro prójimo, hermano. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Esa es
la función de alguien que actúa hipócritamente, dañar, traer un perjuicio a su prójimo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto me recuerda lo que David dijo en el Salmo 41, aquel que daña a su prójimo. Salmo 41, gloria al Señor Jesús. Leemos desde el versículo 4, dice ahí la palabra de Dios: yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si venía a verme, hablaba mentira, su corazón se amontonaba iniquidad. Gloria a Dios. Sigue diciendo: reunidos murmuraban contra mí todos los que me aborrecían, contra mí pensaban mal, diciendo de mí, cosa pestilencial de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién es aquel en quien confiamos? Aquel hermano que aún de nuestro pan comía, pues es nuestro prójimo, y a la inversa, nosotros también somos el prójimo de él. Bien, entonces habla de que este hombre de Dios, hermano, sufrió también murmuración, que hablaban de él, pensaban mal, decían cosa pestilencial de él se ha apoderado, y el que cayó en cama, eso es muy común, cuando alguien cae en cama, le atribuyen que es por su pecado, que es porque anda mal. Y decían, el que cayó en cama no volverá a levantarse. ¿Y quién lo hacía? Pues aquel que es nuestro prójimo, o aquel para el cual nosotros éramos su prójimo, un hombre, una mujer en la cual confiábamos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 109. Salmo 109, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua. ¿Qué tipo de lengua? Mentirosa, y con palabras de odio me rodearon y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Ahí nos da algo que tenemos que hacer, hermano, cuando hablan mentiras, cuando hablan palabras de odio. ¿Qué hacía David, hermano? Oraba, dice, mas yo oraba. Y pusieron contra mí mi mal por bien y odio por amor. Dice también el versículo 20, después de hablar de las consecuencias, hermano, que tienen aquellos que hablan mentira, que calumnian. Dice el 20, este sea el pago de parte del Señor a los que me calumnian y de los que hablan mal contra mi alma. Qué terribles consecuencias cuando alguien habla mal, hermano. Bueno, recordemos lo que le pasó a Aarón y a María, sobre todo a María, hermano, cuando habló mal de Moisés, que quedó leprosa. Si no es por la misericordia de Dios y el ruego aún de Moisés de que se le quitara esa lepra, pues aquella mujer, María, hermano, hubiera quedado así. Sin embargo, para que llevara la fe
Recordemos, ¿verdad?, que el Señor la dejó 7 días con aquella lepra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vemos, hermano, en el Nuevo Testamento que en la iglesia también había este tipo de situaciones, detracciones o murmuraciones. Mire, tengo aquí una definición de lo que es calumnias. Calumnia es el intercambio de especulaciones y habladurías sobre alguien que da lugar a una descripción negativa de otra persona y a un deterioro de su reputación. Eso es lo que se define como una calumnia. Y bueno, también detracciones, si leemos la palabra detracciones, hermano, significa infamar, denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito. Esos son detracciones. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Empero yo de muy buena gana dependeré y seré despendido por vuestras almas, aunque amando más sea amado menos, mas sea así. Yo no os he agravado, sino que como soy astuto, os he tomado por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó quizá Tito? Pregunta. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas pisadas? Otra pregunta retórica para decir o para afirmar. ¿Hemos procedido con el mismo espíritu y por las mismas pisadas? Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, mas todo muy amados por vuestra edificación. Siempre, hermanos, debemos de hablar para edificación. Acuérdense, hermano, lo que dice la Escritura, que no debemos hablar ninguna palabra torpe que destruya, ninguna mentira, mucho menos ninguna calumnia, sino que siempre lo que hablemos, hermano, sea para edificación, que dé gracia a los oyentes, es decir, a los que oyen. Versículo 20. Porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, ¿y qué más? Detracciones, dice la versión antigua, murmuraciones, elaciones, bandos. Qué tremendo, ¿verdad? Aún en la iglesia primitiva, hermano, y bueno, sobre todo en esta iglesia de Corinto, que nos deja mucha enseñanza, hermano. Había, hermano, bandos, había detracciones. Ya leímos lo que es detracción: infamar, denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito. Murmuraciones. Y eso de este hombre de Dios, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, pues lo veía con tristeza, que hubiera este tipo de situaciones o de murmuraciones. Seguimos considerando, hermano, ahí primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. La palabra de Dios nos insta primeramente a nosotros, ¿verdad?, a que dejemos toda malicia, todo engaño, todas las detracciones
2, versículo 1, dice: en el nombre del Señor Jesús, dejando, es decir, apartándonos de ello, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Detracciones, hermano, es un sinónimo también de calumnias, es decir, hermano, infamar, denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito, dejando las calumnias, dejando las detracciones. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 3, de ahí mismo de la carta de Pedro, versículo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, es decir, como los que hacen mal, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación o vuestra buena conducta en Cristo. Qué importante, hermano, siempre nuestra buena conciencia. Porque aunque digan muchas cosas, hermano, es importante que nosotros mantengamos una buena conciencia delante de Dios. Versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Gloria a Dios. Habrá quienes, hermano, blasfemen nuestra buena conducta. Pero recordemos lo que el apóstol Pablo dijo también ahí en la segunda carta a los Corintios, hablando de la conciencia, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, que nuestra conciencia, hermano, no nos reproche, que nuestra conciencia no nos acuse. De ahí, hermano, no podemos evitar que alguien nos calumnie, que alguien hable mal de nosotros, pero mientras que nosotros tengamos una conciencia limpia, esa es nuestra gloria, hermano. El testimonio de nuestra conciencia. Y dice Pablo que con simplicidad o con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado o nos hemos conducido en el mundo, y muy más con vosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano, cómo parar o descubrir las calumnias, las detracciones, esas murmuraciones. Y le vamos a considerar lo que el Señor dijo allá en Juan capítulo 7, Evangelio según Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Leemos primeramente el versículo 45 al 51. ¿Lo tenemos? Y los ministriles o los ministros vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Hablando del Señor Jesús. Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre como este hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Entonces los fariseos les respondieron: ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Versículo 50, dice de Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿De quién? De ellos, de los discípulos del Señor Jesús. Y dijo: juzga nuestra ley a hombre, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Para poder emitir un juicio,
Y para poder parar, hermano, cualquier calumnia o cualquier detracción o cualquier mentira, hay que aplicar lo que dice la Biblia. Juzga o podemos hacer juicio si primero no oyéramos de Él y entender lo que ha hecho o por qué lo ha hecho. Es importante considerar eso. Ese es un principio, hermano, que nos ayuda a parar toda calumnia, a parar toda detracción o toda mentira. Primero hay que aplicar lo que dice la ley, lo que dice la palabra de Dios. No hay que juzgar si primero no oyéramos de Él y entendiéramos lo que ha hecho o por qué lo ha hecho. Porque a veces, hermano, se hacen juicios, se juzga según lo que parece, pero a veces ni siquiera entendemos la razón de las cosas. Mire lo que dijo el Señor ahí en el versículo 22 de este mismo capítulo. Gloria al Señor Jesús. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en día de reposo hice sano todo un hombre. Versículo 24: no juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Ya hemos dicho, hermano, que no está descartado en la palabra de Dios que juzguemos, pero sí la palabra de Dios nos hace la recomendación de juzgar ¿cómo? Con justo juicio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Allá en Hechos capítulo 25, mira, hay un caso que me llama la atención acerca del juicio al apóstol Pablo. Hechos 25, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: y pasados algunos días, ¿estamos ahí, hermanos? Versículo 13. Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa ¿de quién? De Pablo al rey, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él, a los cuales respondí. Fíjense lo que respondió este hombre: no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Bueno, si esto era costumbre entre los romanos, hermano, un poco semejante a lo que leímos allá en Juan 7:51, cuando dice: juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él. Y bueno, aún en la ley de los romanos decía que no se podía dar muerte a alguien que es acusado, no se le puede dar muerte, no se puede decir de él, aún espiritualmente pudiéramos decir, hermano, aplicándolo nosotros, no podemos darle muerte o decir que alguien está muerto espiritualmente sin que sus acusadores estén presentes y haya lugar de defenderse de la acusación. Esa sería una forma, hermano, no solamente de descubrir la mentira o la calumnia, si esto es así, descubrir si es mentira o calumnia. A ver, vamos entonces a oír de esta persona lo que él tiene que decir, por qué lo haya hecho
y que estén presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. Yo estoy seguro, hermano, que muchas de las calumnias y murmuraciones ahí pararían, ¿no? Si se trata de ir ante los acusados, ante el acusado y los acusadores, mejor ahí le paro porque a mí no me consta. ¿Sí? ¿Cuántas cosas, hermano, no se divulgan y a veces, hermano, ni siquiera les consta? En una ocasión, una persona trajo acusaciones muy graves contra un pastor y esa persona, hermano, se le requirió, ¿verdad?, que trajera más base sólida sobre semejantes acusaciones. Eran muy graves. Por cierto, fue el pastor que me bautizó a mí, a quien le hacían graves acusaciones. Y este hombre, hermano, después de que según eso investigó, ¿sabe con qué salió? No es que la persona que me dijo no le constaba, es que a la otra persona que le dijo, le dijeron. Y esas otras personas que supuestamente dijeron, ya no se acordaban de cómo fue. Total, que eran solamente detracciones, calumnias. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí es donde pararíamos, hermano, muchas de las malas murmuraciones. Pues no hay murmuraciones buenas, ¿verdad? Pero ahí es donde pararíamos murmuraciones, detracciones y calumnias. Pero vamos a seguir viendo, hermano, más sobre cómo parar las mentiras, las calumnias. Mira ahí en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 17. ¿Lo tenemos, hermano? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. ¿Por qué traerá referencia a esto, hermano, de que el obrero es digno de su jornal? Casi siempre, hermano, a los obreros del Señor o los ancianos que predican la palabra, casi siempre por esa línea van las acusaciones, las calumnias del uso que da alguna ofrenda. Por eso trae a relación esto: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Y fíjese lo que sigue diciendo: contra el anciano. Ya hemos dicho que el anciano es lo mismo que pastor, es lo mismo que obispo. Contra el anciano no recibas acusación. Ahí es donde puede empezar, hermano, a parar con las calumnias o con las detracciones o con las mentiras. No recibas tal acusación, sino ¿cómo? Con 2 o 3 testigos. Entonces podemos decir: a ver, usted trae una acusación grave. Entonces, esto es tan grave que hay que sacarlo a la luz, pero necesitamos que venga hermano, hermana o persona con 2 o 3 testigos. Estoy seguro que ahí muchas de las calumnias o todas las calumnias pararían, hermano. ¿Sabe qué? Es que no tengo los testigos, van a decir. Es que me dijeron. Es que comentaron, es que la persona de quien lo oí lo oyó de otra persona, y esa otra persona lo oyó de otra persona, y no sabemos si es verdad. Entonces ahí, hermano, para parar, como luego se dice, para parar en seco cualquier murmuración o calumnia contra un siervo de Dios, ¿qué hay que hacer? No recibas la acusación. No descarta el hecho de que reciba una acusación, pero que sea, ¿cómo?
con 2 o 3 testigos. Y si habrán pecado, dice, a los que pecaren, repréndolos delante de todos, para que los otros también teman. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 9. Versículo 8 en adelante. Mire lo que Pablo expresa aquí. Gloria a Dios. 8 en adelante. ¿Lo tenemos? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Para muchos llega a ser obstáculo, hermano, que un ministro, que un predicador, que un siervo de Dios viva del Evangelio, o viva, hermano, del altar, o que participe del altar, como dice allí más adelante. Entonces Pablo decía: yo no he usado de esta potestad ¿de qué? De cegar de los hermanos lo carnal o lo material, sino que él, hermano, trabajaba con sus propias manos. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Sabemos esto, hermano? Es algo bíblico, hermano, que el que trabaja en el santuario coma del santuario, y que los que sirven al altar del altar participen. Es más, dice el versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Para aquellos que son evangelistas, es lo que ordenó el Señor: lo que os diere, eso comer. Donde quiera que llegaren, ahí posar, donde los recibieren. Dice el versículo 15: mas yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado, o de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana esta mi gloria. Gloria a Dios. Bueno, lo bíblico, hermano, es que los que trabajan en el santuario coman del santuario. Los que sirven al altar, del altar participen. Pero en ocasiones, hermano, por no dar ningún escándalo a ninguno, hemos trabajado, al igual que el apóstol Pablo, con nuestras manos. Y si alguna ofrenda hemos recibido, la hemos usado para la gloria y honra del Señor Jesús, pues este lugar, hermano, pues es testimonio de cómo hemos usado las ofrendas en sí que hemos recibido para poder construir este lugar y reunirnos para la gloria y honra de su nombre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir, hermano, al capítulo 4 de primera carta a los Corintios. Gloria a Dios. Versículo 10. Hablando de no dar escándalo a aquellos que tienen como obstáculo que se pida para el que predica o para el pastor, hermano. Hay quienes nomás oyen eso y se van.
dicen aquí no está bien y son tan mezquinos que no quieren oír nada de que se ayude al pastor o al ministro. Es lamentable, hermano, esa situación en algunos, pero el que es mezquino pues va a tener consecuencias graves. Pero los que dan, hay quienes dan y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, mas vienen a miseria, vienen a pobreza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, dice aquí en 1 Corintios 4, leemos desde el versículo 10. Amén. Amén. Nosotros necios por amor de Cristo y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta esta hora hambreamos y tenemos sed, y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos. ¿Cómo dice la versión 60? No tenemos morada fija y trabajamos obrando con nuestras manos. Pablo, hermano, trabajaba con sus manos. Repito, hermano, eso no debería de ser, hermano. Y Pablo mismo lo dice. No pondrás bozal al buey que trilla. Y dice Pablo, esto lo dice por los bueyes. Pues no por los bueyes, sino por nosotros, que está escrito, porque con esperanza ha de arar aquel, ¿verdad?, que siembra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, Pablo, hermano, dice, y trabajamos obrando con nuestras manos, y aún así dice, nos maldicen, o como se veía en la predicación de ayer, dice mal de nosotros. ¿Y qué hacemos? Y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser, como la es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Somos blasfemados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, hermano, era un hombre que trabajaba con sus manos por no poner obstáculo a nadie para que escuchase el Evangelio. Vamos a ir, hermanos, a la segunda carta a los Corintios 6. Segunda carta a los Corintios 6, versículo 3 al 7. Ahí está lo que le decía, por no dar a nadie ningún escándalo. Dice Pablo esto: no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. ¿Alguien se escandaliza, hermano, de que el pastor viva del altar o que participe del altar? Se escandaliza por esto. Y Pablo dice, mejor para no dar a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado. Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido. Y luego dice el versículo 7, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra. Ahí está, los que calumnian, hermano, lo hacen para deshonrar a un hermano, lo hacen para deshonrar a un hombre de Dios, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores, mas hombres de verdad. No hay ninguna cosa, hermano, que suframos que los hombres de Dios no hayan sufrido antes: vituperios, calumnias, detracciones. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Hechos capítulo 20, libro de los Hechos capítulo 20, miren lo que Pablo dice aquí, desde el versículo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen ¿qué cosa? Cosas perversas para llevar discípulos tras sí. O sea, su objetivo también es llevar discípulos tras sí, llevar quien les haga caso, hermano. Pero sigue diciendo el versículo 31, por tanto, ¿qué debemos de hacer? Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata y el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, ¿qué dijo? Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. ¿Cómo parar, hermano, las mentiras, las calumnias cuando vienen a nosotros? Pues contra el anciano, contra el hombre de Dios, no recibas acusación, sino que vas a recibir acusación solamente en boca de 2 o 3 testigos. Sí, es que a veces lo que se habla, hermano, es muy grave. A ver, si esto es cierto, es grave y hay que darle su mérito, hay que darle su importancia, pero necesitamos hacerlo como dice la Biblia, que traiga 2 o 3 testigos para que atestiguen contra este siervo falso. Sí, hermano, y como le digo, cuando son calumnias, hermano, cuando son mentiras, ahí para. No, entonces si se trata de traer testigos, no, porque al que me dijo le dijeron, y aquel que le dijeron también le dijeron. ¿Sabe de dónde habrá salido eso? Eso, hermanos, son murmuraciones. Pero si usted recibe la acusación sin demandar testigos o quien compruebe eso de 2 o 3 testigos y lo divulga, lo fomenta entre los demás sin tener ninguna prueba de lo que se ha hecho, como dijo el Señor, como dijo Nicodemo, ¿verdad? Allá en Juan 7:51. Juzga nuestra ley alguno si primero no hiere de él y supiéramos lo que se ha hecho. Allí es donde hay que parar, hermano, las calumnias, las mentiras. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 18 y hablamos de calumnias no solamente al ministro, al pastor, sino en general. Si el pecado de alguien es que anda divulgando mentiras o calumnias, vamos a ver cuál es el proceso bíblico o el consejo bíblico. Estamos ahí en Mateo 18, hermano, versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, la calumnia, hermano, también es un pecado, ¿cierto? La calumnia es un pecado.
Las mentiras son pecados. Entonces vamos a poner que este pecado es de calumnias, de mentiras, de detracciones. ¿Cuál es o qué es lo que se tiene que hacer para descubrir si eso es cierto y pararlo? Bueno, pues aquí está lo que el Señor Jesús habló. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el primer paso. Y la finalidad es no vengarse, no arremeter contra él, no acusarlo también. No. ¿Cuál es la finalidad de hablar con alguien que anda calumniando de usted o anda diciendo mentiras de usted? ¿Cuál es la finalidad? Ganarlo para que se arrepienta. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, ¿qué es lo que sigue? Si no oyere, si no hace caso, sigue calumniando, sigue mintiendo. Si no oyere, ¿qué hay que hacer? Toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es muy similar a lo que se hace cuando hay una acusación contra un anciano, contra un pastor. Contra el anciano no recibas acusación, sino en boca de 2 o 3 testigos. Aquí dice algo semejante. Si no te oyere, si sigue calumniando, porque ya dijimos que la calumnia es un pecado, las mentiras son pecado, pues si no oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a ver, vamos a darle la dimensión necesaria de lo que esta persona anda hablando, o en lo que anda pecando, calumniando, mintiendo. Vamos a llamar 2 o 3 testigos. Y ya, si no se arrepintiere, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, para que la iglesia también le redarguya, si no oyere a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Alabamos al Señor Jesucristo. Primera los Tesalonicenses 5. En el caso de que un hermano ande desordenadamente, hermano, que sea cierto, esta tal persona anda desordenadamente, y no son solamente comentarios, es cierto que anda desordenadamente. ¿Qué hay que hacer en tal caso? ¿Divulgarlo nada más? No. Dice ahí 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos. La versión antigua da un término más general, porque dice que amonestéis a los que andan desordenadamente. Ociosos es desorden, pero decir desordenadamente pues abarca muchas cosas que andan fuera de orden, del orden de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué vamos a hacer contra un hermano o hermana que anda desordenadamente? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es lo que se debe de hacer? ¿Murmurarlo, divulgarlo? No. Hay que amonestarlo. Que amonestéis a los que andan desordenadamente. Que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros y para con todos. ¿Qué hay que hacer en semejante caso? Tal persona en verdad sí anda mal, anda desordenadamente, pues la Biblia dice
que lo amonestemos. Amén. ¿Y cómo debe de ser esa amonestación? Bueno, hemos leído lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 14. Empero estoy cierto yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Llenos de qué más? De todo conocimiento, de tal manera que podáis, ¿qué cosa? Amonestaros los unos a los otros. Cuando es una amonestación efectiva, que no se hace para avergonzar a nadie, que no se hace por venganza o que no se hace por molestar, ahí, hermano, surte un buen efecto cuando se sigue la norma bíblica. Estamos hablando en el caso de que sea cierto lo que se dice de alguien. Bueno, pues hay que amonestarlo si anduviere desordenadamente. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 19 y 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, si alguno se ha desviado o ha pecado o hubiere dado lugar a calumnias, porque eso también es errar, hermano. Si hubiere dado lugar a detracciones o a mentiras, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que ganárnoslo. Eso equivale también, esa palabra que dice, y alguno le convirtiere, es lo mismo que leímos en Mateo 18, cuando dice, habla entre ti y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 20, sepa que el que hiciere hecho, vuelvo a leer, versículo 20, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, hermano. Lucas capítulo 6. Allá en Mateo 5 solamente cito lo que dice Mateo 5: bienaventurados sois cuando os vituperaren y os dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Pero aquí dice algo muy semejante, hermano, dicho por el Evangelio según Lucas, capítulo 6. ¿Lo tenemos? Versículo 26. Ay de vosotros, aquí hay un ay de lamento. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a quién, a los que os maldicen o a los que dicen mal de vosotros, y orad por los que os calumnian. Aquí hay otra cosa, como leímos allá en el Salmo, ¿se acuerdan lo que hacía David cuando era calumniado? Oraba. Aquí también dice, orad por los que os calumnian. Ay de vosotros si todos los hombres hablaren bien de vosotros. Un ay de dolor, de lamento. O sea que es hasta bíblico, hermano, que haya quien hable mal de nosotros. Dice que al árbol que da más fruto es al que siempre le tiran más piedras. Precisamente por eso, un árbol seco que no da ningún fruto, pues ¿quién se ocupa en aventarle una piedra, verdad? Pero al árbol, hermano,
que da fruto es al que se le tiran más piedras. Mire, voy a leerles una breve ilustración de lo grave que puede ser la calumnia, la detracción. Dice, había un hombre que calumnió a un amigo suyo. El motivo fue la envidia que le tuvo al ver el éxito que aquel había alcanzado en su vida. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo y visitó entonces a un hombre muy sabio a quien le dijo: quiero arreglar todo el mal que le hice a mi amigo, ¿cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre respondió: toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suéltalas una a una por donde vayas. El hombre, muy contento por aquel pedido tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y partió. Al cabo de un día ya las había soltado a todas. Por lo que volvió a visitar al sabio y le dijo: ya he terminado. El sabio contestó: esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que saltaste o que sacaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía que era imposible. Y entonces el sabio añadió: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Sé humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo y jamás vuelvas a actuar de la misma forma. ¿Qué consecuencias tan terribles, hermano, tan nefastas puede traer las calumnias? Es muy importante, hermano, que nosotros paremos, hermano, con las calumnias, con las mentiras. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hemos visto que vamos a orar por los que dicen mal de nosotros. Pero también hemos visto que si traen alguna acusación, que sea esto con 2 o 3 testigos. Y si no traen testigos, ¿qué dice la Biblia? No recibas la acusación. Si no traen testigos o no los quiere traer, no recibas acusación, no la recibas, porque estarás promoviendo la calumnia, estarás promoviendo la mentira si la recibes. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Hay que, si hay alguna ofensa, si hay algún daño, si hay alguna calumnia, bueno, pues hay que redarguirlo, hay que amonestarlo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, y si sigue divulgando, si sigue difamando, pues llama a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto o todo negocio. Pero no lo deje ahí al aire, no lo reciba si no hay testimonio de 2 o 3 testigos. Amén. Dejando pues toda malicia, todo engaño y todas las detracciones. Pues Dios quiere, hermano, que seamos sanos, limpios de toda mentira y engaño. Que la palabra que hablemos, hermano, sea para edificación y no para destrucción de